Este ejemplo nos dice, dos focos, uno de 70 y otro de 80 ohms, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 volts. Inciso A, representar el circuito eléctrico. Inciso B, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Y el inciso C, determinar la caída de tensión en cada resistencia. Entonces, bueno, de entrada es en serie. Aquí tenemos unas características del circuito en serie. Nos dice que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. El voltaje total va a ser la suma de todos los voltajes que tenemos en cada resistencia. Y la intensidad total es la misma en cada resistencia. O sea, en todo el circuito va a ser la misma. Entonces, vamos a hacer el inciso A. El inciso A nos dice representar el circuito eléctrico. Son dos nada más. Entonces tenemos que nuestro voltaje ahora sí nos lo da, dice que es de 120, tenemos una resistencia, tenemos otra, y ahí está. Es más, vamos a dibujarlo diferente al ejemplo anterior, para que vean que lo podemos ir dibujando de una manera diferente, y es lo mismo. Entonces, esta resistencia vamos a decir que es la de 70 ohms y esta vamos a decir que es de 80 ohms. Entonces, ahí está. Recuerden que vamos a tener una intensidad, todo aquí, que todavía no sabemos cuánto vale, pero va a existir esa intensidad. Y ahí está nuestra representación del circuito eléctrico. Recuerden que la característica de un circuito en serie es que donde termina una resistencia, ahí inicia la otra, o nos sirve para iniciar la otra. Vamos al inciso B. El inciso B nos dice calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito. O sea, la intensidad, recuerden la ley de Ohm, va a ser voltaje sobre resistencia. Pero yo aquí tengo dos resistencias. Necesito entonces sacar mi resistencia equivalente primero para poder realizar esta formulita. Entonces, resistencia equivalente dice que es la suma de todas las resistencias, es decir, 70 más 80, o sea, 150. Y ya tenemos la resistencia equivalente, entonces si nos podemos ir a la formulita, el voltaje es de 120 volts sobre la resistencia equivalente, que son 150 ohms. 120 entre 150, si no estoy mal, es 0.8 y efectivamente 0.8. 0.8. Ya sabemos que la intensidad de corriente nos da amperes. Y ahí está mi inciso B. Recuerden que decíamos que la intensidad de corriente es toda dentro del circuito, entonces yo aquí puedo decir que aquí hay 0.8 amperes y aquí 0.8 amperes y donde sea 0.8 amperes. ¿Sale? Porque es la misma. Ahora, el inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? Determinar la caída de tensión en cada resistencia. Es decir, yo deseo calcular cuánto sería el voltaje aquí. Le voy a poner que es voltaje 1 porque es la resistencia 1. Y cuánto es el voltaje 2 porque es la resistencia 2. ¿Cuánto hay de voltaje aquí y cuánto hay de voltaje aquí? Otra característica nos dice que la suma de los voltajes me va a dar el voltaje total. Es decir, que esto más esto me tiene que dar 120. Si no, no estaría bien. Entonces vamos a calcular eso. ¿Cuánto vale el voltaje 1? ¿Y cuánto vale el voltaje 2? Para eso aquí tengo mi formulita. Dice que B sobre R. Yo quiero saber cuánto vale la B. La R está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería I por R. Y como es 1, pues R1. Como es 2, pues R2. Entonces, la I ya dijimos que es la misma, la acabamos de obtener, 0.8 amperes. La resistencia 1 vale 70. 0.8 amperes. La resistencia 2 vale 80.
cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Entonces, 0.8 por 70, 0.8 por 70 me da 56. Ya sabemos que es volts. Y 0.8 por 80 me da 64. 64 más 56 me tiene que dar los 120 volts y estamos comprobando que está bien. Entonces aquí hay 56 volts y aquí hay 64 volts. Y ahí está la caída de tensión en cada resistencia. Es importante aprendernos las características de cada circuito, tanto en serie como en paralelo. En este caso estamos trabajando con circuito en serie.